Ahora es el turno de la ponencia de la profesora titular Janet García. Ella nos presentará su trabajo, el COVID-19 y la violencia de género. Comes now the presentation of Professor Janet García, and she will talk about COVID-19 and gender violence. Adelante, profesora. Vamos a platicar, les decía, los avances sobre este tema que es controversial en estos días, sobre el COVID-19 y la violencia de género, en particular en México. Vamos a focalizarnos. Bueno, es ya pues conocido que algunas organizaciones mundiales como la OMS, el Banco Mundial o el Fondo de Población de las Naciones Unidas hayan reconocido oficialmente como un problema de salud pública a la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, es un tema que, bueno, en particular en México es terrible porque, bueno, tenemos un promedio de 11.6 mujeres asesinadas todos los días. Y bueno, pues ya estos autores, Pacheco, Lozano y Rodríguez, hablan sobre que la violencia no solo se presenta exclusivamente en la convivencia de pareja o a nivel intrafamiliar, que son los temas que actualmente hemos escuchado mucho en los medios de comunicación, sino que también pueden ser otras conductas que rompen las reglas sociales y que por supuesto deja a las mujeres en total desventaja. Rubio, en el año 2010, comentaba que a mayor concentración urbana, mayor violencia, mayor nivel de violencia hay, y bueno, esto lo señaló para el año 2004. Vamos a ver en nuestra investigación algo sobre esta hipótesis de entrada. Bueno, la definición propiamente de un feminicidio no solo aquí definido por el primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer, lo define no solo como ya el resultado de llegar a la muerte de una persona, sino que también representa un extremo de un continuo de terror antifemenino, y en ese sentido, pues hay una amplia variedad de delitos, desde abusos verbales, físicos, pasando hasta ya el extremo de tener la muerte de la persona. Y bueno, para ello entonces la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género en el año 2015 propone este tipo de semáforo que lo divide como en 3 grandes niveles de violencia. La primera que va desde cosas pues relativamente usuales, como celar a la persona, ya a cuestiones de un nivel segundo de violencia como golpearla o qué sé yo, y la última que puede llegar ya a abusos de tipo sexual o al asesinato. Entonces, bueno, estas manifestaciones de violencia no necesariamente son consecutivas, pero sí nos dan una perspectiva de qué puede ocurrir con el nivel de violencia hacia las mujeres. Ahora, a nivel de legislación y tipificación de delitos, en México está bien claro en algunos contextos, como aquí en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, nos plantea 6 tipos de violencia hacia las mujeres. La violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualesquier otras formas análogas que lesionan y dañan la dignidad, integridad o libertad hacia las mujeres. En el Código Penal Federal de la legislación mexicana está también ya muy claramente con estos artículos en términos de delitos sexuales hacia las mujeres. Entonces, bueno, en México está bien fundamentado y demás. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? En cuanto a la metodología, nosotros tomamos la tipificación también del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a los delitos, y dentro de todos ellos verificamos que son 98 los tipos de delitos, y nosotros, para tratar de vislumbrar el problema, tuvimos que extraer, tratar, filtrar, ordenar
e hicimos diferentes cálculos numéricos con el paquete Excel. Ya esto nos provocó pues un trabajo muy fuerte, porque para aquellos que, bueno, reconozco, yo soy nueva en estos temas sociales, me enfrenté ya con el trabajo extenuante de estar trabajando con bases de datos muy grandes. Para ello, inclusive, tenemos una guía, no sé si lo pueden ver por ahí, es una guía que los voy a poner más adelante, que lo voy a poner si alguien está interesado, pues es una guía de cómo hacer todo este trabajo, que no es nada sencillo, y bueno, en ese sentido, pues hay más, fíjense, nada más para daros una idea, hay más de 5 millones, que se trabajaron 5 millones de celdas, de datos, que tuvimos trabajar para sacar esta información que les vamos a presentar. Y bueno, pues en este caso, permítanme, déjenme ver. A raíz precisamente de todas estas discusiones que hemos tenido nosotros en este evento, en una segunda etapa vamos a trabajar algunas técnicas de ciencias de datos más a profundidad, como el Machine Learning y el análisis multivariado, que es como ya la siguiente etapa del trabajo en cuestión. Ahora bien, nosotros nos enfocamos básicamente en los años 2019 y 2020, un año previo a la pandemia y el año ya completo prácticamente del 2020, donde se dio la pandemia. Entonces, estos son los 10 delitos que seleccionamos para nuestra investigación. Y bueno, ahí empiezan a ver ya algunos resultados. Del total de municipios, que son 2.471 en la República Mexicana, nosotros vimos que habían 51.263 solamente para el año 2020, y de ellos, por ejemplo, nos vimos que hay un 50% del total concentrado en solo 57 municipios, que representa tan solo un 2.3% del total. Sin embargo, ya en particular para los delitos vinculados a la violencia de género, vimos que eran 26 los municipios. Vean, qué poquitos son con respecto al total de toda la República Mexicana, y también colateralmente pudimos ratificar esta aseveración de Rubio sobre que a mayor población, mayor concentración en la población, también hay mayores niveles de violencia. Vamos a verlo en esta otra diapositiva. Vean ustedes que aquí en particular, bueno, pues se tiene el caso de Tijuana, que es el caso con la cifra anual de 1.146 delitos de género para el año 2020, que ya es el año de la pandemia. Por supuesto, casos como Ecatepec, Iztapalapa, que son prácticamente cercanos a la Ciudad de México, y que también sabemos que son muy altos en delitos de este estilo. Bueno, vamos entonces a ver cómo es que se ha transitado del 2019 al 20 en cuanto a delitos. Vean ustedes que aquí para el 2019 pasamos de 49.556 denunciados a 51.263 en el 2020, representando un 3.4% de aumento. Bueno, en ese sentido, a nivel de nuestro país, sabemos que tenemos 3 niveles de gobierno, que se da del municipal, estatal y federal, y que en ese sentido tuvimos que, para que esto tuviera sentido ya a nivel estatal, esta información fuera relevante, bueno, pues tuvimos que identificar la entidad federativa.
En este caso, los municipios involucrados ya para una entidad federativa específica, pues vemos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es la más alta, por cierto, en este caso de los 7 municipios, bueno, en este caso alcaldías involucradas en 2019 eran 7, y aquí hubo una reducción en el año 2020 de la pandemia. O, por ejemplo, en el Estado de México, que de 2 pasó a 4, que hubo un aumento. Y así con los demás municipios. Entonces, bueno, esa es una información que es pues valiosa precisamente por estado. Ahora bien, veamos el año de la pandemia propiamente, los datos del 2020. En este caso vimos que para el municipio de Juárez la cifra fue de 19, que fue la más alta, y así hacia abajo. Este es el caso del nivel 3 de agresión más alta, que es el feminicidio, en donde para este caso pues tuvimos un 1.8% representado para el 2020. Bueno, en un segundo nivel de agresión que tiene que ver con los delitos de violación simple y equiparada, bueno, pues también sacamos los datos, volvió a ser curiosamente Juárez, nuevamente el municipio con una cifra más alta de 470, y bueno, este segundo nivel de agresión representa un 32%. Para el caso de del nivel más bajo de agresión, como es el abuso, el acoso y el hostigamiento sexual, bueno, aquí en particular se dio en una de las alcaldías de la Ciudad de México, que fue, por ejemplo, la alcaldía de Cuauhtémoc, con 688, en donde pues se ve que hay abuso, acoso y hostigamiento sexual en estos municipios que están ordenados de mayor agresión en adelante, de mayor a menor. Bueno, si nosotros queremos visualmente ver estas tres visualmente, pues se pueden ver allí en el año de la pandemia. Si se dan cuenta, un 1.8% por el nivel más alto de agresión, que fue con los feminicidios, un segundo nivel con violación simple o equiparada, que fue un 32%, y el nivel 1, que es de un 58% en el año de la pandemia. Bueno, y con respecto a ciertas percepciones sobre el efecto de la política de quedarse en casa por razones de la pandemia, y que derivado de ello la violencia de género se había incrementado, nosotros comparamos en el año 2020 el primer semestre de la pandemia sobre los delitos registrados con respecto al segundo semestre de la pandemia del 2020, y nosotros a partir de un análisis con la TED-Student determinamos que la hipótesis nula no fue rechazada. Entonces, como conclusión o como resultado, de primera instancia, no se encontró evidencia estadística que haga suponer que el comportamiento de la violencia de género se vio afectada por los efectos de la pandemia pero quiero denotar esto, ¿no? Son los delitos denunciados. Sabemos que detrás de esto hay una cifra negra que no está registrado sobre los delitos. Ya vimos también que la agresión en el 2020 en cuestión de mujeres se dio con estos porcentajes. Creemos que si las acciones del gobierno a través de programas educativos o algún programa adecuado, si puede lograr disminuir el primer nivel de agresión sexual, bueno, a lo mejor los efectos en los otros dos niveles de mayor agresividad podrían tender a la baja. Pero bueno, ese es algo que veremos después con respecto a los programas sociales, en una segunda etapa. También se evidencia la necesidad de políticas públicas más contundentes
que permitan cambiar el panorama de estos municipios que ya dijimos que son los más densamente poblados. Y también queda pendiente las razones de por qué los municipios menos densamente poblados, que bueno, pues, sabemos que está a la par la marginación, la poca educación en la población, los derechos humanos, y quizás por eso no se presentan los delitos de género, no porque no sucedan, sino que solamente pudiera ocurrir que los habitantes de esas comunidades no tienen las vías legales adecuadas para denunciar. Dejo ahí las referencias que hemos consultado y que nos estamos basando. Y bueno, por mi parte, les doy las gracias por su atención.